Bueno, primero eso es decir, 12 personas en sala de espera. Estoy súper emocionada, Jazmina. Ay, Dios mío, París, me Bueno, metes en venga, unos últimas líos. palabras. Tía, suelta, suelta. Me metes en unos líos que no puedo. ¿Qué líos? Pues esto es como el micro abierto y mis tetis, tía. Pues eso, que siempre que estoy aquí digo, ¿para qué coño me meto yo en estos embolados? Venga, vamos a darles cancha, ¿no? ¿Te parece? ¿Sí? ¿No? ¿Veis ahí que hay un puntito rojo? Esta grabación es únicamente para poder ponerla en YouTube, pero tranquilas, solamente ahora mismo se vería mi imagen, no se ve la cara de ninguna de vosotras. Solo las personas que hablan van a salir en la grabación. Si tú no quieres que tu cara salga en la grabación, quitas el vídeo y ya está, ¿vale? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque Jazmina está dispuesta y ha dicho que quiere también que sea una conversación dinámica, pues hay unos iconos que es como un OK, no sé si lo veis. Hay como un OK por ahí, y haces así, OK. Y entonces en el OK yo voy a estar pendiente de la moderación y en el OK es que estáis pidiendo la palabra, ¿vale? Así que yo voy a coger aquí los turnos de palabra y os voy a ir dando pie para poder hablar y que sea esto una conversación dinámica, que no sea solamente una entrevista entre París y Jazmina. Por eso lo hemos decidido hacer en Zoom desde Play y no en Instagram, porque en Instagram se podría sumar muchísima más gente también, pero no sería realmente una conversación dinámica con Jazmina. Muchísimas gracias. Estáis en Play, Asociación Play, que nos ha encantado poder ofrecer un montón de actividades estos días, sobre todo dirigidas a jóvenes de Sierra Norte y hoy concretamente el Día del Libro, a quien no vamos a entrevistar, sino a la grande. A la grande del encierro, que vamos a ir un poquito por ahí, ¿vale, Jazmina? ¿Dónde estás ahora mismo, Jaz? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Pues me encuentro en San Antón, que es un barrio periférico de Cuenca, al lado del río, al otro lado del río de la ciudad. Pero claro, ¿cuánto tiempo llevas en Cuenca? Porque tú antes vivías conmigo en Sierra Norte. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en Cuenca? Pues en Cuenca llevo desde octubre. Desde octubre. ¿Y cuánto tiempo llevabas en la Sierra Norte? Porque has estado viviendo en la Sierra Norte muchísimos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo has... 8 años. Sí. Y vamos un poco al tema, se ha sumado otra compañera más. Voy a volver a decir, cuando se va sumando gente, los voy a volver a repetir, ¿vale, chicas? Disculpadme que sea así de pesadita, pero es importante porque además por temas de protección de datos, esto lo estamos grabando, tranquila, solamente se va a ver mi cara o la de Jazmina y aquellas que queráis intervenir, podéis intervenir con el icono más y podemos hacer una dinámica, ¿no? Una conversación dinámica. Jaz, ¿cuándo comienzas a conectar o cuándo te empieza a interesar el tema del encierro? Pues como estudio para meterme, digamos, profundamente y llevarlo más allá de lo personal, pues yo creo que desde el verano pasado. Pero el tema del encierro me interesa desde antes porque yo estaba escribiendo mucho sobre él, porque yo estaba en una situación de encierro. De todas maneras, me resulta súper extraño también contar todo esto, porque yo creo que toda la gente que estamos en el vídeo me conocéis y no sé si os voy a poder contar algo interesante o nuevo que no sepáis. Bueno, yo creo que sí nos vas a contar algo interesante, seguro, porque siempre cuentas algo interesante. De todas formas, creo que hay algunas personas que no te conocen aquí también. Voy a volver a deciros a todas que si es posible que os deis al mute, que os muteéis. Las que no estáis, intentad verlo, porque si no los sonidos ambientes van a captar vuestra imagen, ¿vale? Entonces intentad, hay un microfonito y entonces, bueno, por plantear, Jazmina, dices que el verano pasado te empieza a conectar esto del encierro como
como desde lo personal? No, desde lo personal antes ya era un tema sobre el que yo escribía porque yo he estado en varias situaciones de encierro personal ante determinadas crisis existenciales, digámoslo así. Entonces, bueno, pues mi vida era un encierro, por tanto escribía sobre lo que tenía, que era pues eso, una casa y un miedo atroz a salir, ¿no? Y a formar parte del mundo, digamos. Pero digamos que es a partir del verano pasado, cuando estaba en Navalafuente, en tu casa, que me empecé a dar cuenta de que estaba también leyendo un montón de libros, de novelas escritas por mujeres que trataban también el tema del encierro. Y muchos de esos libros los elegía yo, pero también muchos otros es como que me venían a mí, pues de esto que a veces parece que son los libros los que te buscan a ti, ¿no? Los libros que buscan a sus lectores. Y entonces pues me fui encontrando, también trabajaba en esos momentos en una biblioteca, pues me iba encontrando como con libros en los que aparecían protagonistas femeninas, digamos, contemporáneas, en encierro también. Y entonces, bueno, pues me di cuenta de que no era un tema, como pasa muchas veces, ¿no? Con todos los temas de mujeres, que no es un tema que me afectara solo a mí, ¿no? Sino que socialmente que podría estar pasando para que las mujeres en el siglo XX y en el siglo XXI estuvieran escribiendo sobre mujeres encerradas y siguiéramos encerrándonos. Entonces ahí es como que quise indagar un poco más. ¿Queréis que nos metemos un poco también en ese terreno, Jazmina? ¿Nos cuentas qué escritoras personalmente han vivido encierros en el siglo XX, en el siglo XXI? Algunas de las lecturas que has tenido y cuáles te han llamado la atención y por qué. Vale. Pero esto puede quedar así como muy en plan lista, ¿no? Bueno, yo lo que fui descubriendo, ¿no?, de los distintos encierros, y una de las cosas que primero intenté empezar a hacer es como una taxonomía, ¿no? Una clasificación de los distintos encierros, ¿no? Y entonces, bueno, pues había como varias posibilidades de clasificación, y una de las primeras es como el encierro forzado y el encierro voluntario, ¿no? Que son muy distintos. Luego también por el lugar, los podríamos clasificar por los lugares que escogen como encierro, ¿no? Ya sea el manicomio, ya sea el convento, ya sea la casa, también la cárcel, bueno. Y luego pues también las causas, ¿no? Las causas de los encierros, que a veces responden más a crisis vitales y personales de las mujeres, y otras veces responden más a, bueno, a una marginación social, ¿no? Ante mujeres que han roto determinados esquemas y que no se han amoldado a los estereotipos de género, ¿no?, que se les suponía tener. Pues digamos que muchas veces por parte de las familias, que se intentan quitar la vergüenza o el problema de encima, pues son encerradas. Otras veces también en instituciones psiquiátricas, ¿no? Porque bueno, la medicina y la psiquiatría también han sido, digamos, una pata del sistema patriarcal de la que se han valido pues para encerrarnos y para, digamos, quitar de en medio posibles referentes femeninos que no cumplieran con las expectativas previas, ¿no? Entonces, esto me parece interesante, que hay muchos tipos de encierro y muchas causas, y lo que me gustaría un poco descubrir después de que pueda concluir esta investigación, si alguna vez la concluyo, es ver un poco qué puntos en común tenemos o podemos tener como mujeres encerradas. Ajá.
dentro de toda esa taxonomía que estás planteando, me estaba conectando un poco también desde lo personal, y si tú también quieres, ¿no? Es decir, porque con respecto al tema de los encierros forzados voluntarios, ¿tú personalmente has sentido que en tu propio proceso también los encierros que tú has vivido o que tú han ido transformándose? Bueno, mis encierros han sido voluntarios, pero esta es una pregunta que también me hago con otros encierros de otras mujeres, ¿no? O sea, es que a priori parecen voluntarios, ¿no? Porque tú coges un día y dices, no puedo más y me aparto, ¿no? Me aparto de la sociedad. A veces, o sea, puede ser como por una ansia de silencio, de vacío, ¿no? De depresión, de determinada densidad, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos ese silencio, ese vacío? ¿O por qué estamos deprimidas? ¿O por qué tenemos ansiedad? ¿O simplemente por qué no, por qué queremos aislarnos, ¿no? Y entonces ahí para mí que lo de voluntario empieza a temblar un poco. Porque realmente no sé si llega a ser voluntario después de que en realidad si focalizamos bien, ¿no? y lo vemos detalladamente, vemos como en realidad estamos viviendo en sociedades, ¿no? que en realidad nos están golpeando de alguna manera, ¿no? Estamos sufriendo muchas violencias por parte de nuestro contexto social o personal, ¿no? Entonces, a veces simplemente es como la única opción de supervivencia. Claro. Entonces, cuando es la única opción de supervivencia, la verdad, no sé cuántos grados de libertad hay en la toma de esa decisión, ¿no? O sea, que luego también lo de voluntario pues puede ser engañoso Claro, por eso, claro, ¿no? o sea que puede tener un punto, ¿no? de protección, ¿no? De protegerte del entorno exterior, ¿no? Y poder, no sé si encerrarte también, como no, en tus muros, murarte, ¿no? El otro día te preguntaba sobre esta palabra, ¿no? Porque decía, esta entrevista que estamos haciendo y este encuentro también tú habías planteado muradas como sinónimo de emparedadas. Wow, ¿puedes contarnos un poco? Porque claro, a mí personalmente el término emparedada, que nos viene históricamente, era yo lo que yo siento así como que soy una, vamos, completamente ignorante de la historia del encierro, ¿vale? Pero lo veía siempre como un castigo, ¿no? El emparedamiento como un castigo, ¿no? Y además como tipo medieval, así. ¿Qué nos puedes hablar tú sobre qué significa ser emparedada o murada? Vale, pues son los dos términos que se utilizan para a ver cómo lo digo, se utilizan para nombrar un fenómeno que aparece en la Edad Media y se extiende hasta el siglo XVII, de mujeres que voluntariamente deciden emparedarse, es decir, encerrarse en una pequeña construcción, normalmente anexa a una iglesia, a una catedral o a un convento, y deciden ahí hacer un voto de tinieblas, que se llama, ¿no? Y es que deciden no volver a ver la luz del día, o sea, deciden no volver a salir a la calle nunca más y quedarse ahí encerradas. Las hipótesis que hay ahora sobre estos encierros nos hablan un poco de mujeres que lo hacían, que se encerraban en busca de su propia libertad. Y esto me resulta muy interesante, ¿no? Esta paradoja de que te tengas que encerrar para ser libre. Yo la primera vez que supe acerca de las muradas, de las emparedadas, tenía 15 años, iba al instituto, a segundo de BUP, y con una profe muy molona que tenía, mi profe de Historia de Cuenca, Amparo, nos bajó un día a la biblioteca del instituto a que miráramos libros y aprendiéramos a hacer fichas bibliográficas para la investigación.
Y entonces, pues nada, yo empecé ahí a mirar los libros y me encontré con uno que tenía un ensayo sobre estas mujeres, ¿no? Y a mí me lo leí, me impactó un montón, sobre todo porque me crujía bastante la cabeza, ¿no? La idea esta de cómo se puede buscar en realidad la libertad o cómo se puede creer encontrar la libertad sumida en el encierro más absoluto, ¿no? Entonces, esta paradoja es como que al principio no la entendía, pero según he ido creciendo, pues la voy entendiendo un poco más, ¿no? Creo que el concepto de libertad está, pues, para darle one more time, una vuelta más, ¿no? Si la vida que nosotras teníamos, por ejemplo, antes de este encierro, éramos realmente más libres. Sí. Y bueno, eran unas tipas interesantes, en realidad, las emparedadas. En realidad, lo que les molaba es que no, o sea, pasaban a no tener ninguna tutela masculina, ¿no? Entonces también era el espacio del encierro, pero del encuentro con una misma, el encuentro con el propio pensamiento, la propia voz, ¿no? Las propias palabras, muchas de ellas leen e incluso escriben, ¿no? Obras espirituales mientras que están encerradas. Y bueno, yo creo que el hecho de para ellas pasar a no tener ninguna tutela masculina y poder disponer de su tiempo y de su voluntad, pues supongo que para el contexto de la época, pues sí que implicaría pues eso, una libertad que ahora nos cuesta más a nosotras entender desde aquí, desde nuestros referentes y nuestras posibilidades, ¿no? Que son muy, muy distintas. Pero a mí hay una cosa que me gustaría compartiros, ¿no? Sobre estas mujeres, y es que ellas se desprendían de todo, de todas sus posesiones, ¿no? De todo lo que, de su familia, tal, o sea, y para el día, o sea, para meterse, ¿no? Antes de meterse, hacían como una especie de fastos. Y que me llaman mucho la atención, ¿no? Porque en realidad les preparaban un entierro. Un entierro. Un entierro, sí. O sea, se les hacía una misa de requiem en su nombre, las campanas tañían ha muerto, bla, bla. Entonces, en realidad, esa despedida de la vida civil se concibe como un entierro, como una muerte en vida. Y entonces el encierro es posible. Pero otra cosa que es muy interesante es que ellas no hacen voto de silencio. O sea, ellas, pues eso, lo que digo, pueden escribir y pueden hablar. Y pueden encontrarse con personas que pueden ir a visitarlas. Normalmente la gente las visita pues para darles de comer, porque ellas, al haberse desprendido de todas sus posesiones, pues tienen ¿cómo diría? O sea, pues eso, que son pobres, tienen voto de pobreza y entonces viven de la caridad ajena, y la gente también se empieza a acercar, a hablar con ellas porque las consideran muy buenas consejeras, ¿no? Y eso también es como muy interesante porque de repente tenemos a mujeres en estos siglos que se convierten en una autoridad de la comunidad. La comunidad va a ellas para pedirles, pues eso, consejos. Bueno, pues y decías también que, claro, ellas al estar encerradas en esos muros también, y que la gente se podía acercar y que tenían voto de pobreza y recibían caridad, pero ¿qué tipo de caridad recibían? Porque me intuyo que comida también, ¿no? Porque claro, para ¿no? comer, para comer. O sea, que ellas se mantenían, vamos a decir, físicamente vivas, ¿no? Que no sé si, bueno, socialmente por la comunidad. Por la comunidad, que les entregaban comida, y una vez me dijiste también que les daban, tenían un pequeño huequito, ¿no? Por donde les podían dar la comida, ¿no? Claro. Y les daban también libros, ¿no? No sé si les daban libros. Ellas podían meter libros, pero no sé si la gente les daba libros. No lo sé. Vale, pues entonces es una idea que tenía yo, vale. Y a través de entonces de ese huequito también la gente les preguntaba y o sea, podían tener este momento tipo confesionario. Bueno, sí, son consejeras espirituales, ¿no? La gente
confía en ellas, digamos, en la valentía que han tenido para desprenderse de todos los bienes mundanos, ¿no? Y entonces como que son pensadas, observadas por la comunidad como mujeres especiales, ¿no? Y entonces sí que le conceden esa autoridad, ¿no? Y esto es muy interesante. Mujeres con autoridad ganada per se en esta época. Vale, Jazmina, como se está metiendo otras personas también, nos somos ya bastantes personas, voy a recordaros a todas que estamos ahora mismo en una entrevista con Jazmina Fuentes, una ex compañera de casa de aquí de Navalafuente, de la Descomunal, de la Asociación Cultural Play, aquí en Sierra Norte de Madrid, y estamos entrevistándola sobre emparedadas, lecturas del encierro. Y bueno, Jazmina lleva ya muchísimo tiempo haciendo una investigación y lo que os voy a plantear desde aquí es que, como os he dicho, que Jazmina quiere que esto sea también una conversación dinámica. Entonces, si alguna de vosotras, de todo lo que ya Jazmina está hablando, os interesa algo y queréis hacer una pregunta, hay un icono por ahí, un icono que es como un OK, y quien quiera, yo estoy pendiente de la moderación y yo voy tomando también notas, ¿vale? También estamos grabando para que podamos colgarlo en YouTube, pero tranquilas porque lo único que se graba es la imagen de la persona que está hablando, en este caso yo. Si cualquiera de vosotras queréis hablar pero no queréis que vuestra imagen salga en YouTube, os desconectáis el vídeo y tal cual, ¿vale? Muchas gracias, Jazmina. Vamos a seguir porque a mí esto que estás planteando me conecta, porque claro, has conectado con estas mujeres con el, vamos a decir, como con el origen, ¿no? Con tu origen también de contacto con las mujeres emparedadas, pero también el origen del emparedamiento. ¿Y qué pasa más adelante? Es decir, hay otras, ¿no? Hay otras escritoras que han vivido encierros y algunas, muchas de ellas en manicomios también, pero decías que una de las causas, ¿no? Dentro de tu investigación, la taxonomía, una de las causas puede ser crisis vitales, la marginación social y también la medicina y la psiquiatría, ¿no? Como agentes, ¿no? Que puedan hacer un encierro forzado o voluntario, ¿no? También podría ser voluntario. ¿Puedes contarnos, si te apetece contarnos alguna de estas escritoras, algo que quieras comentarnos sobre ellas? Algo ya más de siglo XX, siglo XXI. Vale. Bueno, aquí a mí me hubiera gustado poder leer algunos fragmentos de algunos de estos libros, ¿no? que podrían estar interesantes para luego las reflexiones y mucho más interesante que lo que digo yo en realidad. Lo que pasa que todos mis libros están en el garaje de mis abuelos. Encerrados. Entonces yo no tengo, o sea, no tengo libros, entonces no he podido preparar ningún fragmento. El único libro que tengo que tiene que ver con ese, bueno, tengo dos, pero uno ya lo conocéis, todas es lectura fácil. En lectura fácil encontramos también el tema del encierro en instituciones, en instituciones. Sí. Hay la historia de las 4 protagonistas, está muy interesante, sobre cuál es el trato prodigado y cómo son tuteladas estas personas y cómo pierden totalmente el control sobre su vida. Sí, no. Perdón un momento, voy a hacer una referencia a esto, pues si hay personas que no conocen este libro, es Lectura Fácil, de Cristina Morales, que es premio, recuérdamelo, Jazmina, premio nacional de narrativa. De narrativa y luego ha tenido otro premio este año también, ¿verdad? ¿Puede ser? El Premio Nacional de Narrativa y pues el primero fue Premio Herralde. Ah, eso es, Premio Herralde, gracias. Y bueno, muy, 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 muy recomendable. O sea, es una crack esta mujer, como escribe, y sobre todo lo que es impresionante es, las historias de estas 4 mujeres que narra, ¿verdad? Sí, sobre todo lo que me parece más interesante de lectura fácil es la historia de las resistencias, ¿no? No sé, el enfoque, la perspectiva, la mirada sobre las protagonistas nunca es paternalista ni infantilizadora. Y lo que me gusta en especial es cómo se centra en cómo ellas arman su vida, arman su resistencia para poder escapar lo máximo posible, por decirlo de alguna manera,
a los sometimientos, ¿no? del sistema. A los sometimientos institucionales, efectivamente. Bueno, y el segundo libro que tenías por ahí también. Vale, el segundo libro, este sí que os lo puedo enseñar. Es un libro precioso, precioso, preciosísimo, que se llama La Casa Grande, de mi amiga Rosana Cuaroni, que es una poeta maravillosa. En este libro, que es de poesía, ella nos cuenta de una manera íntima, maravillosa, con una ternura, con un cuidado, con una estética del espacio que es impresionante de leer. Nos cuenta un poco la historia de su madre, cómo ella va descubriendo la historia de su madre desde pequeña, ¿no? Lo que ve desde pequeña y cómo va creciendo, y se va dando cuenta de que cuando desaparece su madre está en sanatorios mentales, ¿no? Y como a lo largo de su vida tiene como distintos encierros. Y ella cuenta la historia de por qué su madre tiene esos encierros, ¿no? Porque sus aspiraciones, que es lo que pasa con muchas artistas también, ¿no? Sus aspiraciones no caben en el mundo en el que viven, ¿no? Entonces, sus expectativas de vida y la imposibilidad social de llevarlas a cabo, ¿no? Las acaba asumiendo como en una frustración muy tremenda, ¿no? Pues que llega realmente a afectarlas psicológicamente de muchas maneras, ¿no? Y entonces la historia de Rosana, o sea, me parece una maravilla porque no está en primera persona y porque la mirada es un poco, pues eso, la de la niña pequeña, ¿no? Cómo va descubriendo el mundo extraño de su madre, los misterios que hay en el armario de su madre, por ejemplo, ¿no? Las fotografías de señores que no son su padre, que ella descubre ahí, ¿no? Y cómo descubre la historia de amor de su madre cuando era joven en los Estados Unidos. Y bueno, o sea, a mí es como uno de mis prefes. Guay, gracias. ¿Quieres contarnos también algunas referencias literarias, también de ficción? ¿Algo tienes por ahí? No, bueno, o sea, a ver, es que de esto podemos hablar un montón, pero yo sé que muchas de las chicas que están aquí con nosotras, pues saben mucho también de esto, y más que yo. No, bueno, me gustaría pues decir eso, como lo que decía, ¿no? Como muchas artistas han acabado en manicomios. Pues por eso mismo, por el hecho que comentaba antes, ¿no? De las expectativas vitales y de la frustración, ¿no? Cuando una sociedad, o sea, si tú quieres ser pintora y tú quieres ser escritora y eso te pilla, por ejemplo, a principios del siglo XX, vamos a poner, ¿no? Donde se están dando en Europa todas las vanguardias, por ejemplo, y el modelo de artista que está de moda en ese momento es el bohemio, y es, por tanto, o sea, tiene muchas características, ese genio, ¿no? Ese artista tiene como muchas características que son muy masculinas, por ejemplo, la independencia total, la libertad de andar por las calles, tener como, digamos, una vida disoluta, brazos de todos los vicios posibles, habidos y por haber. Entonces, ya esa vida, digamos, artística, en ese mundillo, ya es bastante difícil para que las mujeres entren, porque todas estas actividades, digamos, en esos momentos están vetadas, digamos, para las mujeres, ¿no? Entonces, están las que tienen una pugna con eso y las que intentan sobrepasar esos obstáculos y acaban viviendo de esa manera. Pero claro, entonces el rechazo social es muy grande, el rechazo familiar también lo es, ¿no? Y muchas de ellas acaban en la pobreza o en estas instituciones psiquiátricas, ¿no? Pues también como
mandadas por su familia o por sus maridos, pues porque suelen ser como la vergüenza de la familia, ¿no? O sea, es como un secreto que es mejor esconder, ¿no? Que nuestra hija es una promiscua, que nuestra hija, o sea, es una artista, ¿no? ¿De qué va esta? Entonces, pues hay varias artistas, ¿no? A las que les pasa esto. Por ejemplo, tenemos a Leonora Carrington, que escribe Memorias de Abajo, que es bueno, pues un libro autobiográfico sobre su experiencia, ¿no? en el manicomio. También está Kate Millett, ¿no? la feminista tan famosa, ¿no? de los años 60 y 70, que tiene también una obra autobiográfica que se llama Viaje al manicomio, que también es muy, o sea, este libro también es muy interesante porque no solo cuenta sus idas y venidas del manicomio, sino cómo es su hermana y su madre las que deciden y la meten en la trampa, digamos, lo que luego tiene que hacer para salir, cómo ella se siente vigilada incluso por sus amigas, ¿no? Que ante cualquier reacción suya que consideran extraña siempre utilizan contra ella el tema de la locura y de la medicación, ¿no? Y luego también es un libro, este de Kate Millett, muy interesante porque ella no duda del diagnóstico, ¿no? Entonces esos fragmentos donde ella está dudando de todo el sistema médico con una reflexión feminista detrás también es muy interesante. Y también una de las cosas que más me gustó de este libro es que a la vez que nos cuenta sus experiencias en el manicomio, también nos cuenta cuál es la vida en paralelo que ella está intentando montar, ¿no? Y es súper interesante porque ella está intentando buscar y montar una comunidad de mujeres, ¿no? Donde un grupo grande de mujeres artistas puedan compartir la vida y el arte, ¿no? O sea, ella compra creo que es a partir de publicar Política Sexual, con el dinero y la notoriedad que ella empieza a ganar, compra una granja con mucho terreno, ¿no? Y entonces la idea era autogestionarse, sacando las pelas de lo que es la granja y, bueno, y dedicarse a la vida comunitaria y artística, también con un amplio peso de lo que sería el feminismo lesbiano, ¿no? Y entonces a mí esas historias, bueno, pues me seducen más, ¿no? Porque en todas aquellas en las que se cuenta no solo las agresiones y por tanto se señala la víctima, ¿no? A mí lo que me interesa es cómo se rearman las mujeres frente a estas situaciones y cuáles son las respuestas creativas y vitales que aportan y de las que creo que nosotras debemos aprender. Gracias, vale, porque gracias Jarmina, efectivamente, cómo se rearman en estas situaciones y vamos a intentar también me gustaría a través de tu propia historia, ¿vale? De tu historia personal y introduciendo si podemos también algunas referencias literarias, cómo llegamos hasta aquí, ¿vale? Jarmina, me imagino que muchas de vosotras os lo estaréis planteando también, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Si podemos dentro de esta taxonomía que nos plantea Jarmina, ¿no? De encierro forzado y encierro voluntario, en nuestras casas, en este caso, sería localizadas en nuestras casas. Algunas casas en algunas ocasiones pueden llegar a ser manicomios, pueden llegar a ser cárceles o conventos. Creo que las rejas son las mismas para todos. Por eso, sí, sí. Y luego las causas, bueno, lo tenemos ahí, pero me parece importante también, si nos puedes, a mí me gustaría que nos puedes contar un poco cuando tú a ver, bueno, te voy a contar, esto es una cosa muy personal, ¿vale? También, cuando estás viviendo en casa, en Navalafuente, ¿no? Y vivimos juntas, y tu ámbito de movimiento yo me acuerdo que como muy graciosamente decías, tenía el límite en la barandilla de la terraza, ¿no? O sea, tenemos un jardín,
pero hay una terraza y una zona tipo porche y tenemos una barandilla, ¿no? Y Jazmina estaba ahí con su té y escribiendo, pero parecía como que ese era su límite y lo máximo que podía salir, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo viviste ese momento, esa situación y a qué te conectaba eso? Bueno, o sea, mis encierros es que tampoco han sido decir, me encierro, ¿no? O sea, simplemente es una apatía vital, una falta de fuerzas y de alegría, digamos que me impide darme, compartirme, ¿no? O intentar ver un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, a mí es una de las cosas que me resultó más extrañas de ese encierro, ¿no? Y era como, el límite siempre era el porche. Ni siquiera era capaz de avanzar unos metros más allá dentro de nuestra propia parcela para irme a sentar debajo de una encina a una de esas rocas maravillosas llenas de musgo que hay, ¿no? Ni a que me diera un poco el sol, ¿no? Y esto me sorprende a mí misma. Y la verdad es que no tengo ni idea de por qué sucedía eso, pero sucedía. Era un límite invisible que no sé quién había puesto, no, inconsciente tal vez, no lo sé, ¿no? Pero era difícil que lo sobrepasara. Para poder hacerlo tenía que juntar como muchas fuerzas, ¿no? Y bueno, pues precisamente estando en el Porche ese, París, ¿te acuerdas de una visita maravillosa que tuvimos? Porque a mí no me hacía falta, en realidad, salir mucho del Porche para ver a gente, esto también tengo que decirlo, ¿no? Por nuestra ¿Por casa, qué? ¿Por pues qué? porque por nuestra casa pasaba tantísima gente, ¿verdad? Todos tus amigos, los amigos de Antonio, fiestas, reuniones varias de todo tipo, que realmente para saber lo que ocurría más allá de las rejas, ¿no? De la parcela, no hacía falta ni salir, ¿no? El mundo venía a mí, también me acomodé, yo creo, un poco en eso. Me ha conectado cuando estabas hablando de esto del límite inconsciente con una película que vimos concretamente hace como 2 o 3 días en el Cineforum de aquí de Navalafuente, que estamos haciendo también todas las semanas Cineforum. Nos hacen una propuesta, un colega de Navalafuente nos hace una propuesta de cine y nos vemos luego por Zoom para hacer un debate súper interesante. ¿Cuál es la película que nos propone? El Ángel Exterminador, de Buñuel. No sé si la habéis visto, pero es muy recomendable que la veáis. Una de las cosas del Ángel Exterminador es que efectivamente hay un límite, ¿no? En ese espacio donde están ese grupo de burguesía mexicana y ni pueden entrar ni pueden salir y es el gran conflicto de dónde está, o sea, ¿por qué no pueden salir? ¿Por qué no puede entrar nadie? Es muy recomendable, os lo recomiendo, El Ángel Exterminador de Buñuel. Y luego, a mí esto me va a conectar con el siguiente paso, Jazmina, que es una vez que empiezas como a sentir este límite inconsciente y empiezas a sentir, o empiezas con tu investigación a profundizar sobre la investigación sobre las emparedadas, que tienes un proyecto personal que cuando me lo dijiste yo me quedé clavada, dije, ¿what? Un proyecto personal que querías plantearle a Antonio Pérez, ¿no? La Fundación Antonio Pérez en Cuenca, por favor, cuéntanoslo, que no sé si todas nuestras compis que están por aquí conocen este proyecto personal. Pues sí, pues estaba yo ahí un día cogiendo notas para mi investigación y estaba mirando pues más cosas sobre las emparedadas y de repente se me ocurrió, me da pereza escribir, a lo mejor puedo hacer esto de otra manera, puedo hacer una investigación de otra manera. Y pensé, bueno, si yo ya estoy encerrada, digamos, ¿qué pasaría si llevo este encierro al límite? ¿No? Y se me ocurrió que una idea podría ser hacer una exposición performance en la Fundación Antonio Pérez, aquí de Cuenca, donde acababa de llegar, para que la Fundación Antonio Pérez, que tiene un edificio que es un convento del siglo XVI o XVII, para que me dejaran alguna sala, ¿no? Alguna salita, alguna mazmorra de las que tienen en el sótano, para poder encerrarme allí pues 2 meses o lo que sea que duren las exposiciones temporales,
yo allí como obra de arte y que la gente se pudiera acercar a contarme cosas, a preguntarme cosas, bueno, pues digamos, a reactualizar un poco la vida de esas muradas, pero desde una perspectiva contemporánea y feminista. Así que esa era como mi super idea, que me tuvo un tiempo como muy contenta, pero luego no me atreví, como todo o casi todo lo que pienso y luego no hago. Mira, pues tenemos una pregunta de Lucía que te voy a dar, ¿vale? Lucía, adelante. Vale. Hola, ¿qué tal? Hola. O sea, es que no sé si, como me he unido un poco tarde, no sé si has hablado de, porque mientras te estaba oyendo hablar, esto como que me iba viniendo a la mente, estas mujeres muradas. Me parece bastante curioso cómo de distinto hacen esto respecto a los hombres, que desde los inicios del cristianismo han sido los eremitas por excelencia. Y es curioso porque además para ellos han sido considerados por la Iglesia oficial unos outsiders bastante molestos, porque ellos les resultaban molesta a la Iglesia oficial. Y es curioso que las mujeres, en cambio, se hagan eremitas, primero, no proselitistas, que es en lo que suelen terminar los hombres eremitas, ¿no? Acaban fundando comunidades y congregaciones, y de qué manera en realidad ellas no se las considera outsiders, ¿no? Probablemente era una manera, por ejemplo, de practicar la religiosidad sin que las llamaran brujas, por ejemplo, por ser unas raras, ¿no? Y me imagino también que debían de ser mujeres de una posición socialmente acomodada y hasta privilegiada, ¿no? ¿Sabes si se podían permitir murarse mujeres que no fueran acomodadas? Sí, hay de todas las clases sociales. Cosas ahí raras ¿no? Sí, de todas maneras hay de todas las clases sociales emparedadas, aunque es cierto que muchas de ellas sí que tienen cierta posición dentro de la sociedad, y las que vienen de esas familias, digamos, más acomodadas, renuncian a todas sus riquezas y a todas sus posesiones antes de efectuar el encierro. Que por otro lado no tienen muchas, porque en realidad dependen de lo que su padre decida. Sí, de lo que su padre, pero cuando está muerto el padre y está muerto el marido, por ejemplo, las viudas, hay muchas viudas que son las que llevan a cabo este tipo de encierros. Mucha viuda. Interesante esto. También me parece interesante que su manera de ser eremita sea encerrarse en un templo, porque claro, si tú te atreves a irte a hacer el eremitismo al campo, te va a ir la vida muy mal, mucho peor que a los tíos. Claro. Bueno, claro, o sea, aquí el tema del espacio público y el espacio privado, o sea, evidentemente en cuestiones de género, los espacios cerrados son más femeninos, ¿no? En ese sentido. O sea, una mujer sola en el campo, ¿no? O sea, es diferente a una mujer que se protege en una iglesia, ¿no? O sea, efectivamente cambia el concepto y también el concepto social que pueden tener frente a ella, ¿no? O sea, la Iglesia acepta a este tipo de mujeres y de encerramientos, y no sé si aceptaría de buen grado los otros. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, como está dentro de lo que a ellos les cuadra, ¿no? O sea, encerrada, que no sea vista, que se queda, pues eso, sin ningún tipo de vida íntima, en fin, pues entiendo que eso sí que lo pueden aceptar. De todas maneras, es lo que he dicho antes, no sé si estabas, las obligan a hacer como una especie de juramento, de voto, ¿no? De que se lo están tomando en serio y de que no van a arrepentirse y van a salir, ¿no? Sino que se van a quedar encerradas hasta que se mueran, ¿no? Y que por eso les hacen un entierro.
les hacen un entierro con una misa de requiem, ¿no? Porque realmente las dejan muertas, ¿no? En un estado civil, digamos, en un estado de muertas, sí, porque abandonan la vida civil. ¿Y esto es propio de todo el mundo católico, del americano y el español, del italiano? ¿Lo sabes? Sí, porque estoy por hecho que los protestantes no hacen esto. O En sea, digo que Europa... es católico. En Europa, yo he investigado más sobre los temas de España, pero sí que hay casos en distintos países de Europa. Yo ya no sé si serían protestantes o no, eso la verdad que lo desconozco. Pero sí, en Europa desde la Edad Media hasta más o menos el siglo XVII, digamos. Vale, tenemos otra pregunta de Esther y de Marta. Primero Marta, ¿vale, Esther? Vamos a escuchar primero a Marta y os comento a todas y a todos que se han ido sumando más personas, ¿vale? Estamos con Jazmina Fuentes y estamos grabando, así que si pues, para vuestras preguntas estamos grabándolo para poder ponerlo en YouTube. Pero tranquilas y tranquilos que lo que únicamente que se pone es la ventanita de las personas que hablamos. Entonces, si Marta o Esther, cuando queráis hacer vuestra pregunta, no queréis que vuestra imagen salga en YouTube, podéis quitar el vídeo y ningún problema. Tenéis una manita o tenéis un OK y yo que modero, pues voy a intentar ahí apuntar aquí los turnos. Marta, cuando quieras. Bueno, hola, muchas gracias por organizar esta entrevista tan interesante. Yo tomando notas, como siempre. Qué linda. Y también mi pregunta tenía que ver con las emparedadas, que bueno, tiene un poco que ver con lo que ha preguntado Lucía, pero a mí me han surgido más las dudas, bueno, con dos temas, ¿no? El primero, me ha parecido muy curioso cómo, o sea, cómo ese cambio, ¿no? O sea, mujeres que se encierran para recuperar su libertad y que luego se convierten en consejeras y decías vuelven a formar parte de la comunidad, aunque sean muertas, ¿no? Civilmente o encerradas y con autoridad, ¿no? Otra vez, entonces, o otra vez o por primera vez. Pero me preguntaba si ellas podían rechazar realmente el contacto y si esa autoridad era, o sea, la ganaban o tenían que ganársela. También en el sentido de la caridad, es decir, me explico y desarrollo un poco esa idea. Es decir, ¿había algo que obligara a la comunidad a alimentarlas? ¿Una costumbre, algo? Porque imagino, ¿no? Desde mi perspectiva totalmente del siglo XXI, que si yo tengo que alimentar a una emparedada, pues puedo elegir, ¿no? Porque no había una, había varias, ¿no? Dependiendo del momento. No sé, si había algo como socialmente que estuviera diseñado para mantenerlas y si se tenían que ganar, entre comillas, esa autoridad, ¿no? O las podían dejar morir si les apetecía, no darles de comer, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, te explicas, pero la verdad es que no lo sé. Yo entiendo que, por lo que yo he leído, pues igual que, o sea, la comunidad se hace cargo de ellas, entiendo que porque en principio la conocen, porque supongo que tendrán familia, ¿no? O sea, y amigos y conocidos, ¿no? Que se puedan encargar un poco también de esto. Y la verdad es que no sé cómo funcionaba la gente en la Edad Media, ni qué les llevaba a dar limosna, por ejemplo, o a practicar la caridad. Marta, no tengo ni idea de eso. Salvar el alma, ganarse el cielo, como hoy. Sí, también, claro. Pero mucho más. Pero no era un castigo, ¿no? No era... No. El cielo lo ganas dando limosna. Esto era una cosa así. Siempre ha sido para sostener a la iglesia, pero la Sí, limosna era se uno daba de para salvar las el alma. que tenías que cumplir, sí. No, o sea, yo creo que no. Yo creo que, y lo de la autoridad que decías, a ver, no es que te conviertas en una autoridad, ¿no? Pero sí que la comunidad respeta muy mucho a estas mujeres que toman esta decisión. Y entiendo que son algunas, o sea, que algunas brillarían más que otras, ¿no? Y que algunas serían más preguntadas que otras.
Lo que sí que sabemos es que algunas se convirtieron en consejeras muy importantes, incluso de gente o sea, de condes, duques, etcétera, ¿no? de la nobleza, ¿no? Que las van a visitar y también les hacen la caridad con ellas, ¿no? O sea, como de familias grandes, familias nobles. Si os parece, vamos, Gracias. porque gracias, tengo como 3 manos pedidas. Vamos primero con Esther, creo que ha sido Patricia Ortiz y luego Juana, creo que ha sido así, ¿vale? Así que primero Esther, porfi. Vale, Esther, adelante. Gracias. Pues bueno, en realidad una de las cosas que quería decir la acaba de decir la persona que me ha precedido, ¿no? Que es que paradójico que cuando una mujer está encerrada y alejada del mundo, entonces sí que cuenta su opinión, sí que se la valora como sabia, etcétera, etcétera. Y luego, pues una pregunta así, Jazmina, si sabes qué pasaba, si se arrepentían, si podían volver a salir, si cambiaban de opinión pasados 10 años de encierro. ¿Se sabe algo? Yo no sé de casos en los que esto haya sucedido, supongo que sí, pero lo que sé es esto que os he dicho antes, ¿no? Que había como una ceremonia en la que se hacía como un juramento serio, ¿no? O sea, como que la autoridad eclesiástica quería dejar cerrado y bien cerrado que esa mujer iba a quedarse ahí encerrada para siempre, ¿no? O sea, como que esto que no era... O sea, y por eso hacían su entierro, ¿entiendes? O sea, para considerarlas muertas en vida, o sea, para que la vida luego ya no fuera posible para regresar. Pero seguramente, entiendo, seguramente que alguna hubo que se arrepintió o que se suicidó, no lo sé, no lo sé. Tampoco hay muchos estudios sobre ellas. Que es que me imagino que probablemente no podían echarse atrás, ¿no? O sea, supongo que sí, que tenían que sabían que no había vuelta atrás y demás, pero bueno, es una situación tan extrema que cabe imaginar que más de una se arrepintió o inmediatamente o pasados unos años y da la impresión de que esa opción no existía para ellas. A priori no, pero esto es una de las cosas interesantes. Una de las cosas es cómo el sistema quiere que sean las cosas y luego cómo las hacemos nosotras. Entonces, por los documentos que los investigadores han accedido, pues saben cuáles eran, digamos, las condiciones o las cláusulas, pero yo al menos no he leído de ninguna que se arrepintiera y que lo dejara. Pero que seguramente que las hubo. Lo que pasa es que a lo mejor esas cosas tampoco se anotan en la historia, ¿no? Se invisibilizan, ¿no? Esos modelos o esos ejemplos que no son ejemplares, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, pues no siempre contamos con toda la información. Hay cosas que sí que han llegado, pues por ejemplo, de las que son más famosas, ¿no? De las que venían de familias nobles, por ejemplo, que sí que tenemos más datos de ellas. Y es que, por ejemplo, incluso lo hicieron hereditario. O sea, señoras que le pasaba en la herencia, cuando ya llevaban y se iban a morir, le pasaba en la herencia de esa capilla, digamos, emparedada, a su sobrina, por ejemplo. Y la sobrina, pues tenía que ir, una vez que se muriera la tía, a sustituirla. Menuda herencia, vamos, menuda herencia. Gracias Esther, gracias Jazmina. Tenemos todavía dos turnos de palabra. Perdonadme porque como tengo como 3 pantallas en el iPad, si a alguien no le veo, pues decídmelo. Oye, París, que no me has visto, ¿vale? Porque es muy difícil para mí. Somos ya casi creo que unas, no sé si 20 personas o algo así. Que muchísimas gracias. Tenemos ahora Patricia o Juana, me da un poco igual, ¿eh? Pero que, oye, qué morbo da esto de las emparedadas, ¿no? Chicas, chicos, que resulta que estamos aquí, ¿eh? Pero menuda herencia la de las tías, Dios mío. A mí me gustaría... Juana, ¿vas para ello? Venga, dale. Si quiere Patricia, que lo haga Patricia, que no hay problema. No lo sé. ¿Patricia? Pues mira, Juana, como Patricia no contesta al momento, pues
Patricia Ortiz tenía la mano. Bueno, dale, Juana. Hola a todas, hola Jazmina. Hola. ¿Qué tal? Estábamos viendo lo de la tutela masculina y el prestigio social que tenía el tema de las emparedadas, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, yo creo que sí que las mujeres que se han encerrado voluntariamente han tenido bastante prestigio social. En la actualidad no conozco ninguna manera de que alguien que quisiera realmente aislarse socialmente lo pudiera hacer. Es como que sería un desprestigio social que hoy alguien se vaya a un convento de clausura o que alguien invente o imagine alguna forma de aislarse socialmente, que tendría también su derecho, ¿no? A hacerlo de la manera que sea. A propósito del confinamiento obligatorio que estamos viviendo todos, a mí muchas veces lo pienso que luego cuando esto termine voy a tener una especie de síndrome de Estocolmo, porque me estoy sintiendo tan a gustito que no sé yo si en un futuro, pues eso, no me puedo cuando tenga que salir al mundo, tenga que volver a iniciar toda la vida social y esto no me pueda mosquear bastante. Entonces, bueno, pues yo quería simplemente hacer una reflexión en ese sentido de lo que es el prestigio social de ese encierro y cómo está de mal visto ahora el tema. Eso sería. Gracias. Gracias, Linda. Vale, entonces podemos, yo creo que ya como Juana ya ha abierto también esto, podemos ir ahora, ¿no?, al momento actual, Jazmina, y el momento actual del encierro, el encierro en el que todas y todos estamos viviendo, sufriendo, disfrutando, aprendiendo, compartiendo. Y en este caso, mi pregunta es esto que me contabas el otro día, ¿no? También, tu encierro en el encierro. ¿Quieres compartir esto también? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, bueno, era una cosa que quería como compartir con las demás para que todas nos lo pudiéramos mirar juntas y no ser yo el único bicho raro de la vida. No, a ver, pues sí, era lo que dirían llamar, ¿no?, el encierro dentro del encierro, ¿no?, dentro de esta situación que tenemos a nivel general, y cómo según han ido pasando los días, ¿no?, he pasado de estar como con más ganas de salir a la calle o más ganas de salir a comprar o más ganas de estar con la gente que me rodea en mi comunidad, a meterme en mi torre, dentro de mis propios muros, a ensimismarme, ¿no? Y cómo cada vez me cuesta más pensar en bajar a la calle, como si tengo que ir al supermercado, me da angustia, me da pánico ver ¿no? De repente ya es mucha gente para mí, todo el tema de las escafandras, las mascarillas, todo eso, no sé, como que me pone así. Y luego también con la gente más cercana, he estado muchos días evitando las llamadas, pues por supuesto las videollamadas, por supuestísimo, y también, bueno, pues a la gente que vive conmigo y que puedo ver, ¿no?, también separándome y apartándome cada día un poquito más, ¿no? Y bueno, entonces, o sea, como que me parecía un tema interesante. O sea, ¿por qué me pasa esto? O sea, me pasa esto porque yo tiendo a encerrarme y entonces da igual, o sea, aunque el contexto sea más abierto o más cerrado, da igual. Dependiendo de cómo sea el contexto, independientemente de cómo sea el contexto, yo me voy a encerrar todavía un grado más, porque estoy así, porque no, o sea, porque tengo una enfermedad mental, porque no lo sé, ¿no? O sea, ¿esto pasa por eso? O mi pregunta era, ¿a vosotras también os está pasando? Con ganas de ver si encontramos los mismos. Bueno, esa es una pregunta que nos lanza Jazmina también, y mientras, si alguien quiere, ahí veo por aquí una, ¿vale? Patri quiere hablar. Un momentito, Patri, ahora te doy palabra, ¿vale? Un momentito, porque quería decir algo de lo que ha dicho Jazmina. Después de que hable Patri,
quería plantearte, Jazmina, también que, bueno, que luego nos cuentes un poco también sobre lo que tú estás escribiendo en el encierro de ahora, ¿vale? Que no se me olvide, ¿vale? Patus, adelante. Ey, tienes que desmutarte, Patus, tienes que desmutarte, sí. Vale, ¿se me escucha bien ahora? Ahora, sí, sí, sí. Vale, bueno, pues hola a todas y especialmente a ti, a Jazmina, claro está. Y nada, quería compartir con algo que me ha llegado mucho de lo que ha dicho Jazmina, bueno, de todo lo interesante que estamos hablando aquí ahora, pero de esa sensación de estar protegida dentro de mi casa ahora mismo. O sea, no es un encierro escogido, es forzoso, ¿no? Estamos en casa porque nos lo han mandado estar así, pero yo siento que estoy más sana que nunca. Sana de las atmósferas tóxicos, de las personas tóxicas, me cuido, como, duermo. Y siento, por ejemplo, que con el móvil, con el WhatsApp, son ataques, ¿no? Entonces entiendo lo que te estás poniendo como la tecnología también, como como lo que se entra dentro de nuestras casas, aunque nosotras estamos recluidas ahora mismo. Entonces, ¿cómo ves tú eso? También quería preguntaros, ¿cómo veis la tecnología dentro de nuestro encierro y dentro de que queremos nuestro tiempo y nuestro espacio? Qué interesante, Patri. ¿Alguien quiere contestar? Es que yo creo que hay muchas personas por aquí que no han dicho nada y yo estoy ya un poco Bueno, pero aburridos. mira, tenemos a Laura, que no sé si Laura, creo que es Laura Rey, pero no sé si... No, Laura ha levantado la mano, no sé si es que quieres contestar lo que dice Patus o tienes algo... No, a ver, desmuteate, Laura, ahí. Vale, sí, no, estaba esperando que me diera la palabra, soy muy obediente. Que, bueno, yo quería un poco las dos cosas, ¿no? A lo que decía Jazmina, bueno, hola a todas, hola Jazmina, hola Teneas. Hola. Y quería, vamos, yo soy un animal de exterior, pero absolutamente. Necesito que me dé el aire, necesito que me dé el sol, me gusta mucho estar en el campo, necesito la naturaleza. O sea, yo soy de fuera, sin duda. Y aún así, a pesar de eso, entiendo perfectamente lo que has dicho tú, Jazmina, y lo que ha dicho luego la otra compañera, que no recuerdo su nombre, lo siento. Porque efectivamente es una sensación de seguridad, o sea, como acabas de decir, es una sensación de estar segura y porque, como decía Jazmina del tema de las mascarillas, a mí me da muy mal rollo. O sea, estéticamente es terrible. Y los balconazis y la actitud un poco de recelo de la gente, o sea, incluso en esta situación de saber que por las normas, por tal, que te tienes que apartar, te puedes apartar con una sonrisa o te puedes apartar con una mirada de reojo, ¿no? Entonces, yo he visto a alguna gente que se aparta con una mirada de reojo y me da mal rollo. Entonces, es como que hay una situación a la que no mola enfrentarse y te sientas más segura en casa. Y así lo estoy viviendo yo, que ya digo que no puedo ser más de fuera. O sea, vamos, mi casa nunca la he vivido tanto como estos días. Y respecto a lo que comentaba justo al mismo de la tecnología, la verdad es que es cierto. Yo también, la típica situación de obviar algunos grupos, porque aparte de que se hablan cosas con cierta agresividad, el encierro también hace que la gente a lo mejor que tengamos un comportamiento un poco distinto, estamos nerviosas, no sé, podemos alterarnos y eso puede hacer que alguna gente se comporte de una manera que a lo mejor en una cierta, voy a decir normalidad porque ya no sé lo que es normal, y no sé si a una normalidad volveremos a qué, esto no lo veo nada claro, pues que se comporte de otra forma, ¿no? A lo que estaba acostumbrada a comportarse, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la situación es como muy de extremos en el sentido de, yo vivo sola, por ejemplo, estar aquí en mi casita yo solita, en mi tranquilidad, en mi interior, y de repente te agreden desde fuera, como decían justo ahora. A ver, no siempre te agreden, o sea, que yo que estoy solita me encanta las llamadas y yo sí que me relaciono, pero tiene que ser cuando me apetezca, porque si yo estoy en un momento que estoy aguantando esta situación, centrándome y tal, y en ese como que te sacan, o sea, el móvil es muy intrusivo, lo ha sido antes y lo es ahora. O sea, es como que tiene que estar el avisito, eso, vamos, eso hay que quitarlo sin duda, ¿no? Entonces, es como que, pues eso, o sea, estás tú en tu casa y de repente te estorban, ¿no? Y creo que eso hay que medirlo, hay que dejar el móvil abandonado, silenciado y decidir un poco cuándo queremos estar con gente y cuándo. Es mi opinión. Vale, gracias, Laura. Paz, ¿quieres comentar algo también al respecto? ¿Alguna quiere comentar algo? Sí, bueno, que tal vez
simplemente es una cuestión, pues eso, de disponibilidad, ¿no? O sea, ahora todo el mundo sabe que estás en tu casa y que puedes coger el teléfono y que si no lo coges es porque no quieres, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese tema de la disponibilidad total, o sea, ¿no? Yo lo noto con mi madre, por ejemplo, me llama y como no se lo he cogido, pues entonces empieza, pero a saco, ¿sabes? A lo mejor tengo 8 llamadas seguidas ahí y es... porque si no piensa que te pasa algo también, ¿no? También ahí hay un miedo. Claro, ahí el tema es que antes no, o sea, a lo mejor yo sí que sentía, o que algunas personas podíamos sentir ese intrusismo o esa invasión desde lo tecnológico, ¿no? Pero ahora mismo es como que no sé si sabemos mucho poner los límites, ¿no? De a lo mejor de yo ya no quiero hablar más, ¿no? Conferencias con todos los colegas, yo ya no quiero seguir en los grupos de WhatsApp, yo ya no quiero, ¿no? Y empezamos como a tomar conciencia quizá de cómo poner límites o de dónde poner esos límites o dónde ponernos nuestros propios muros de protección ante esa invasión o intrusismo, ¿no? Tecnológico. Retomamos hay una pregunta por ahí de Lucía. Dale, Lucía. ¿No hemos cambiado simplemente qué es lo que nos agobia del exterior? O sea, nos pasamos la vida sorteando cosas que no nos apetecen o que nos agobian. Como ahora estamos más reducidos en espacio, sí. Algunas se hacen como más patentes, pero yo creo que es solamente que es un problema de desajuste de cómo nos relacionamos. Y creo que los mismos problemas que tienes cuando puedes salir a la calle los tienes cuando estás dentro de casa. Se traslada el foco solo, me parece. O sea, no, en eso no me veo tantísima diferencia, solamente que los canales que quedan se concentran mucho, quizá. No sé. Vale. Vale. Yo quería, si te parece bien también, Lucía, por no entrar tampoco a lo mejor en el debate de todo esto, por presentarnos también, puesto que estamos dentro del Día del Libro, que dentro de la Asociación Play queríamos traer a Jazmina, y que me ha costado mucho hasta esta mañana, hasta ayer por la tarde, perdón, saber si Jazmina se sentaba con nosotras a charlar y bueno, lo primero, muchísimas gracias, Jazmina, son las 7:12. Entonces, por mi parte, yo seguiría charlando y charlando, no sé hasta cuándo, dinos tú si puede ser, porque además yo le planteé a Jazmina, esto es una actividad que además queremos promover desde la Asociación Cultural Play para que cualquier persona pueda acceder. Es verdad que a día de hoy, como todas las entradas de dinero por parte de nuestra asociación están cortadas, yo le dije a Jazmina, en cuanto tengamos fondos, queremos que este tipo de conversaciones y este tipo de apoyo sea también remunerado. Y la tía ha dicho, no, güey, no quiero, me voy a sentir fatal. Ya conocemos un poquito a Jazmina también. Mi propuesta va a ser la siguiente. Porque algunas de las personas que están aquí también me han planteado si podemos hacer algún tipo de aportación voluntaria. Entonces yo os voy a plantear a todas y a todos lo que se plantea como una aportación voluntaria o una donación. Jazmina dice que no, que ella no quiere, pues bueno, fenomenal. Pues vale, pues ya está. Pues como Jazmina no quiere, pues nada. Pero es como si me dices, yo qué sé, o sea, no, como, o sea, vamos. Bueno, vale. Una de las cosas que nos estaba pasando en Play es que como también hemos entrado en una fase de, vamos a hablar de recesión brutal y de congelamiento que sucede en muchos otros sectores, ¿de acuerdo? Pero en este caso, en el sector cultural, nos está pasando, y sobre todo porque una de nuestras actividades fundamentalmente están centradas en actividades de educación no formal, en actividades artísticas, de teatro fundamentalmente, en las que tenemos contacto con personas en el ámbito de juventud y en el ámbito también con personas adultas. Y claro, todas nuestras actividades se han terminado. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo ahora mismo es voluntario y con una intención muy clara, que es escuchar o abrir micrófono, abrir posibilidades de escuchar voces diversas en esta situación de encierro. Fundamentalmente nos estamos centrando en juventud, pero hoy, Día del Libro, ¿cómo no iba a pensar yo en Jazmina y en sus literaturas del encierro? Jazmina, ¿puedes comentarnos tus últimas? Porque una de las cosas que has dicho antes con las emparedadas, que parece ser que es el temazo del siglo, del momento, que ellas, claro,
cómo se rearman, has dicho esta frase, cómo ellas se rearman en esa situación, ¿no? Entonces, para mí ahora lo voy a lanzar como a la situación de ahora, cómo tú o cómo nosotras podemos rearmarnos desde esta situación, desde este contexto de encierro, y la otra cosa es qué tipo de respuestas creativas, y en este caso tú particularmente, que soy consciente y que lo sé porque me lo has dado, estás también escribiendo, estás también generando fanzines, por ejemplo, ¿qué tipo de respuesta creativa te está surgiendo a ti ahora mismo? Pues no sé qué decirte, París. En realidad Ay, se ha quedado sin datos, ¿sabéis? No sé si... Jazmina, ¿no te habrás quedado sin datos? Que acabamos de abrir los datos. Uy, Dios mío, se nos ha quedado colgada. Bueno, vamos a ver si mientras... es una cuestión... ahí estás, Jazmina, que te habías quedado colgada. Yo que iba a aprovechar para decir que estabas... que te pasabas horas y horas haciendo fanzines. Sí, sobre cosas como, por ejemplo, esta. Todo muy del tema. Laceramiento es uno, la espera es otro, en fin. Sí, pues con todos estos temas que están anexos al encierro, ¿no? Y que también de otra manera estoy compartiendo, o sea, porque yo este trabajo creativo lo utilizo sobre todo para compartirlo. Entonces, bueno, desde la plataforma de mis queridas escuelas de Ateneas, aquí en Cuenca, que es un club de lectura feminista, que nuestra compa y amiga Laura Fresneda organiza, y como se nos han acabado nuestros encuentros presenciales, pues se nos ocurrió hacer un taller de escritura autobiográfica y creativa, también bajo el título de Literaturas del Encierro, para agrandar mi investigación, digamos, y hacerla, digamos, como un mural colectivo, ¿no? Entonces, en el blog de vosotros buscáis Escuela de Ateneas en internet, blog, y ahí hay una sección que se llama... que se le ha cortado, se llama Literaturas del Encierro, yo lo he visto, creo que lleva ya 3... A ver, Haz, ¿estás ahí? Ya. Te vas y te vienes. Literaturas del Encierro, eso es, y que llevas tú ya 3 posts, ¿verdad? 3 propuestas de taller, que yo, bueno, o sea, yo soy una fan number one de tus propuestas y ya me he puesto en marcha con ellas. ¿No? ¿Cómo se llaman las propuestas? Taller de... Literaturas del Encierro está dentro del blog de las Ateneas. Vale. Si os parece esta referencia que está haciendo Jazmina, la voy a colgar también en Instagram, en el mismo post donde está anunciada esta charla, en el Instagram de Play, que es @play_asociación, que es donde estamos posteando todo. Vamos a meter el link, ¿vale? Para que podáis acceder, porque es muy, muy interesante las propuestas que plantea Jazmina y súper accesibles para cualquier persona, yo creo, ¿eh? Muy, muy bonito. Sí, lo que me interesa ahora mismo de la creación es eso, ¿no? Es que lo que yo he aprendido, ¿no? Lo que yo he hecho, las obras que yo he hecho con anterioridad, ¿no? O sea, lo que yo ya traigo aprendido, a lo mejor con diferencia a otras personas que no se han encerrado nunca y que este es su primer encierro, pues como regalarles las herramientas de que yo he dispuesto, ¿no? Y que a mí me han servido, me han ayudado para, pues para trabajar personalmente con este tema de una manera pues artística y creativa que creo que siempre va un paso más allá, ¿no? Y esto es lo que me seduce ahora mismo. De hecho, he pensado en abandonar la investigación, ¿no? O sea, porque no sé si tiene sentido para mí ya continuar después con este tema, después de que este tema se ha convertido en la actualidad, claro. ¿no? En un tema, digamos, mainstream, ¿no? O sea, como me gustaba el encierro desde la noción de
tema periférico, sí, y problemáticas, digamos, más periféricas. A la hora de estar en el foco de atención, de repente dudo, ¿no? Y dudo si el propósito o el sentido de la investigación no ha cambiado, obligada por los acontecimientos también. Sí. Eso es nuevamente otra vez eso de nos los roban, ¿no? Nos están robando las ideas, nos están robando las palabras, nos están robando tantas cosas, se las están fagocitando de una manera, ¿no? Y se convierten en mainstream. Por mi parte, yo creo que ya hemos pasado por todos los puntos que me gustaría, que me apetecía profundizar. Creo que llevamos ya 1 hora y 20, me parece que puede estar muy bien. O sea, muchísimas gracias por todo tu tiempo, Jazmina, y por haber compartido también tu investigación, por haber compartido tu experiencia vital, por haber compartido tus intimidades y tu sabiduría. Si alguna de vosotras queréis comentarle algo a Jazmina o queréis o preguntar por algún libro. O eso, Sí, alguna lectura que recomendada. Al final no he hablado mucho de los libros. Bueno, si Marta quiere preguntar algo. Marta, adelante. Sí, es muy breve. Bueno, yo quería pedirte que no abandonaras la investigación porque pienso también que hay qué tipo de encierro es mainstream y qué tipo de encierro no es mainstream, ¿no? A pesar de estar todas encerradas. Bueno, me he leído hoy un artículo, pero que también me hace pensar en esto, ¿no? Que ya llevo pensando y que enlazo también con cómo he sentido yo este encierro, que yo también me he sentido bastante a gusto, a pesar, bueno, bastante no, muy a gusto, a pesar de ser muy callejera, algo que me ha sorprendido, y creo que también desde cómo te encuentras ayuda a cómo reaccionas ante los encierros de los demás, ¿no? Entonces yo siempre que llamo pienso, bueno, espero no estar molestando lo que sea que está haciendo cada uno, ¿no? Entonces creo que también hay encierros mainstream como que no critico y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero pues super fitness, deporte, comer sano, etcétera, y encierros no mainstream, ¿no? Y que desde ahí quizá puedes verlo con más, no lo sé, que también se puede pensar desde ahí, que ayuda también a ver las resistencias de otras mujeres en otras épocas, al menos a mí siempre me ayuda. Así que yo te animo a que sigas. Yo estoy muy interesada, a mí me encanta. Y además tu punto de vista siempre es muy rico, así que... Y si no, pues oye, lo abandonas y tan a gusto también, te amaré igual. Te amaremos todas igual, Jazmina. Tenemos otras 2 intervenciones, Esther primero y luego Laura. Esther, adelante. Gracias. Bueno, yo, Marta, hoy soy tu eco, porque iba a decir algo muy parecido otra vez. Y Jazmina, obviamente tú tendrás tus motivos para pensar que a lo mejor estás harta y lo quieres abandonar, pero yo al revés, yo no creo que te lo estén fagocitando, como dice París, sino que por casualidad se ha dado en el mundo una circunstancia que da la casualidad de que era lo que tú habías elegido, habías sido visionaria sin darte cuenta, y igual puedes eso, ser de gran ayuda si te apetece divulgarlo, tener perspectivas muy interesantes y que incluso puedan ayudar a la gente, ¿no? Y a encajarlo y a... O sea que yo te animo a que sigas, salvo que no te apetezca, lógicamente. Gracias, Linda. Y vamos a escuchar a Laura también. Adelante. Sí, bueno, yo era solamente por fastidiar a Jazmina también y decirle lo mismo, que no dejara la investigación, no que haga lo que quiera, ¿no? Faltaría. Pero que sí que es verdad que, bueno, que esto es una circunstancia sobrevenida bastante particular. Igual a lo mejor tiene que dar, no sé, como un paso atrás a la taxonomía, esa que estaba hablando, ¿no? Y es un origen distinto, esto que ha llamado ya mainstream y no. Es un hueco que ella no pensaba que podía existir, pero que también existe, y a lo mejor pues puede ser interesante en hacer una serie de comparaciones, es parte de la obligatoriedad o no de esos encierros, parte como también puede ser interesante pensar cómo la gente, quizá las mujeres que están en casa también, que en esta situación de cuidados y de
cuidado de la casa, de cuidado de los críos, cómo pueden responder a estas cosas, mujeres que no lo hubieran buscado, y cómo reaccionan ante estas situaciones. Bueno, que es una situación nueva y que por sí misma y en comparación con otras, pues puede aportar también su parte interesante. De hecho, tenía una cosa en la cabeza que no es momento de abrir ningún debate, porque a lo mejor es que tampoco el debate era cero y ya está. Pero también me da curiosidad saber si en algún momento, Jarmina, habéis hablado mucho de la religión, sobre todo del catolicismo, de todo este tipo de, bueno, por lo menos del cristianismo de alguna manera, pero yo me preguntaba si habías buscado esa relación con, es que no sé, más con el misticismo más bien. O sea, es que esto de estar encerrada, de buscarse a sí misma, de encontrarse a sí misma, está muy relacionado con el misticismo, totalmente atemporal, sin tener nada que ver con ninguna religión. Y bueno, pues también, pues hoy en día también lo podemos relacionar con la meditación, bueno, hoy en día y también atemporalmente, ¿no? Pero que no con el catolicismo, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, algo mucho más amplio que todo esto y desde luego creo que en todas las cuestiones que están relacionadas con la meditación, para encontrarte te tienes que buscar dentro. Entonces, si eso había pasado por tu cabeza. Muchas gracias. Y gracias por la organización, que esto ha estado genial. Gracias, Linda. Sí, claro, pues eso tiene que ver, ¿no? Cuando hablábamos de darle una vuelta al concepto de libertad. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Vale. Cuando hablaba, ¿no?, de todo el tema de darle una vuelta al concepto de libertad y pensar si la idea que nosotras tenemos en nuestras sociedades occidentales de lo que es la libertad para una mujer ahora, cómo dialoga con otras cosmovisiones, con otros conceptos de libertad en otras culturas, ¿no? Y creo que este diálogo es rico también para plantearnos de una manera crítica cuáles son nuestras libertades, cuáles de ellas ejercemos, porque no sé si hay libertad sin ejercicio de ella, y utilizar esa confrontación de esos, digamos, paradigmas, ¿no?, diferentes de libertad, para poder ver los engaños de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, ¿no? Con lo que decía Laura, también os quiero mostrar este libro que me lo regaló Cova, que lo descubrió ella. Se titula La resistencia íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad, de Josep María Esquirol, que es un filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona, que me ha ayudado, o que me estaba ayudando desde diciembre pasado, a yo entender mi encierro, no sentirme culpable por mi encierro, comprender las razones de mi encierro y legitimarlo. Como una retirada a tiempo del mundo para protegerte y para conectarte con cosas. Pero este señor hace unas reflexiones muy bonitas y muy profundas, porque él no entiende esta retirada como una huida en el sentido de un corte interior y exterior, sino que habla de ese encuentro contigo mismo para poder darte y entregarte también a los demás y a una vida compartida y en comunidad en base a unos valores máximos, como puede ser, por ejemplo, el de refugio, ¿no? Él habla de la palabra como refugio, de la palabra amiga, ¿no?, de las otras, como refugio que ofrendamos también como a los demás, ¿no? Y es un libro muy lindo y muy interesante, que a mí, ya os digo, me ayudó mucho a transitar lo que estaba siendo mi salida del encierro y que se ha visto abortada por este encierro obligado.
¿Cómo vamos a salir de este encierro? Es algo que me preocupa. ¿Cómo van a estar nuestras mentes? Vamos a poder abrir las puertas, pero vamos a poder abrir automáticamente, a la vez que abrimos las puertas, vamos a poder abrir las rejas de la jaula que nosotras nos hemos ido forjando a lo largo de este encierro. ¿Va a ser fácil? Vamos a necesitar una etapa de reacomodamiento. ¿Cómo vamos a convivir con ese mundo exterior? Me parece que es un tema importante también para tener en cuenta y escuchárnoslo, porque me da la sensación de que a mí me da la sensación de que está todo el mundo como ¡yujú! Fiesta el día que nos dejen salir, pero no sé si la cabeza va a poder ir tan rápido y se va a poder deshacer de todo, de toda la información que ha ido atrapando el cuerpo durante tantos días de encierro, ¿no? Y qué vamos a poder hacer entre nosotras como comunidad para poder ayudarnos a transitar ese nuevo espacio del encierro a esa vida que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, ¿no? Y creo que aquí, y es insistir en lo que insistimos siempre desde los feminismos, ¿no? El apoyo de nuestras redes, hacer comunidad con la gente más cercana. Y otra pregunta que también es una pregunta de futuro, con la que también me gustaría cerrar, es ¿dónde queremos que nos pille el próximo encierro? O sea, plantear esa pregunta como faro, ¿no? Para ver qué pasos vamos a dar después de este encierro. Si hemos tenido el tiempo para darnos cuenta de que nuestra forma de vida no nos gusta, ¿dónde te gustaría que fuera el próximo encierro? ¿Dónde crees que podrías estar mejor en el encierro? A lo mejor estamos viviendo solas y nos hemos dado cuenta de que es demasiado, ¿no? Que realmente no queremos vivir tan solas, o que no tenemos una red muy grande de apoyo, o bueno, no sé. ¿Dónde vamos a querer estar para el próximo? Porque es probable que pueda haber uno próximo, y que la respuesta a esa pregunta sea la que nos guíe para tomar los pasos, ¿no? hacia la vida que realmente queremos tener, ¿no? Y que creo que es muy importante, y esto ya es mi idea, porque a lo mejor algunas habéis dicho, pues perfecto, yo así, perfecto, estoy en el mejor sitio para un encierro, pero a lo mejor para otras no. Y yo lo veo como que, ¿qué tal si alimentamos, fraguamos, construimos una vida comunitaria mucho más potente, ¿no? De realmente vivir cerca de las personas que amamos, de las personas con las que nos encontramos bien, en el ámbito ecosocial que realmente nos gusta, ¿no? El centro de la ciudad, o estar un poco más cerca de algo verde, por ejemplo. No lo sé, o sea, creo que si para algo puede servir este encierro, o a mí me gustaría sentirlo así, es para que empecemos a dar pasos pequeños, pero que realmente sean transformadores hacia una sociedad pues menos individualista y más colectiva, y no sé, más cercana y más amorosa. Muchas gracias, Jazmina. No voy a decir nada más porque creo que ya lo ha dicho todo Jazmina, más que dice por ahí, Cristina dice molas mogollón, gracias mil por estar aquí también, Jazmina, con nosotras. Nos quedamos, yo sí que me voy a quedar con esta pregunta, ¿dónde queremos que nos pille el próximo encierro? Porque efectivamente, si dentro de las causas, dentro de tu taxonomía, además de las crisis vitales, la marginación social, la medicina y la psiquiatría, podemos meter las emergencias como otra de las causas que vamos a empezar a vivir encerradas. Así que, pues muchísimas gracias, Jazmina, muchísimas gracias a las 19 personas que os habéis sumado
hoy, sí, ese gran aplauso ahí. Gracias. A todas, algunas desde aquí, desde Sierra Norte, desde Navalafuente, otras en Madrid, otras sé que estáis en Viena, otras estáis en Segovia, otras estáis en, no lo sé, en muchos otros sitios de España. En Valencia, sé que también está por ahí otras compañeras en Valencia. Ahí estáis todas. Cuenca, por supuesto, que ahí está Cuenca también ahí muy bien representada, ¿no? Ahí, Juana. Pues voy a dejar también el link de Ateneas, de las Ateneas, de la Escuela de Ateneas que tenéis en Cuenca, y os mando un abrazo muy, 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 muy fuerte, de los que ya sabemos que nos abrazamos, ¿verdad, chicas? De las que nos restregamos y nos queremos y nos amamos y ¡mua! Ya veremos si en un futuro... ¡Ah, Marta, por favor! Nos veremos, ojalá, que nos podamos ver, y si no en la Descomunal también, que es la sede de la Asociación Play aquí en Navalafuente, que es la casa donde podemos cuidarnos, donde podemos encontrarnos y donde podemos escucharnos y respetarnos desde el amor. Un besote muy, muy, muy fuerte. Muchísimas gracias, Jazmina. Muchísimas gracias a todas. Yo también quería daros las gracias porque me he sentido muy, muy respaldada por todas vosotras. Ya sabéis que llevo fatalis esto de exponerme, que es una de las causas de mi encierro, la falta de seguridad en mí misma, de autoestima, de valorización de lo que hago, ¿no? De lo que pienso, de lo que soy. Y pese a que ha sido todo organizado así muy rápido y en poco tiempo, os agradezco muchísimo de corazón que me hayáis acompañado. Es muy importante para mí sentiros cerca, mujeres hermosas, maravillosas, que me habéis hecho tanto bien y que me habéis ayudado tanto, todas las que estáis aquí, todas y absolutamente todas y cada una de vosotras, me habéis ayudado a hacer más llevaderos mis encierros, mis tristezas, mis depresiones, y siempre habéis sido un balón de oxígeno para mí y un balón de amor que me hizo recuperar las ganas por volver a vivir con todas. Muchas gracias, Jazmina, porque tú eres puro amor y eso lo sabemos todas, y esos bailes y esas risas y ese amor que nos has dado a todas. Así que muchísimas gracias por estar. Yo especialmente me siento súper orgullosa de poder haber organizado este encuentro y de que haya sido... Mira, Coba, por favor, Coba, que te amamos también a ti, mi niña. Jo, qué pena ahora no poder abrazarnos, ¿eh? De verdad. Chicas, un abrazo muy fuerte para todas. Podemos hacer jornadas literarias con Jazmina de vez en cuando, ¿verdad, Jazmina? Vamos, sí, dicen todos sí. Jazmina, creo que este es el momento y vamos también a ir cerrando, ¿vale, chicas? Porque ya es 1h30 y lo subiré a YouTube también, ¿vale? Si alguien quiere decir algo, o nos vamos diciendo adiós y nos vamos saliendo cada una, porque yo me gustaría ir despidiéndome así de todas también. Chao. Chao, lindas. Mil gracias. Os amamos. Os quiero. Mil gracias. Adiós, guapetonas. Adiós, Vanessa. Adiós, chicas. Chicos. Adiós, Paloma. Espera un momentito, Jaz, que voy a cortar aquí también.